El caso es de que sí yo sí veía gente y hay muchos factores a la hora de hablar de precios o de pricing, ¿vale? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, de una cadena como Walmart, lo que busca es la estandarización, ¿sí? Pero aún así, por el surtido, por las cosas, sí van a haber una especie de pequeña diferencia entre los lugares, en donde depende mucho de la oferta-demanda, depende mucho de qué tanto se produce algo ahí, etcétera, etcétera, de las condiciones a lo mejor de traslado y en consecuencia de muchas, muchas, muchas cosas. Tal vez la diferencia en un Walmart que está más estandarizado sea lo mínimo posible. La idea es que pues en realidad la oferta que veas en un lado también la veas en otro, ¿sí? Pero aún así, cuando cambias de zona geográfica para mayor, sí hay una pequeña, gran diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo un Walmart de aquí que de Monterrey. Y no lo hacen en función tanto en este caso, no es tanto del nivel económico del lugar, sino de las condiciones de oferta-demanda, de traslados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque tienen un poquito estandarizado el público objetivo. Cuando hablamos de, por ejemplo, de que sí se ve mucho en el sector, tiene que ver mucho de otros locales, tipo, por ejemplo, imagínense, viajen a la Condesa. ¿Ubican la Condesa en la Ciudad de México? Bueno, para ponernos en contexto, está Colima. Económicamente, Colima es de los lugares más económicos para vivir. ¿Sí? Es de los más económicos. Tú viajas a Jalisco y ves la diferencia y está a nada. Pero si viajas a la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, hay zonas geográficas mucho más marcadas que en Colima. ¿Ok? La Condesa o Polanco son de las top of the top. Y lo que vas a encontrar ahí en negocios y alternativos y todo eso, en categoría de precios, es súper diferente a lo que yo sé en Colima. Me llegó a tocar, por ejemplo, ir a cursos allá en Condesa y, por ejemplo, unos tacos en 140 pesos. O sea, 3 taquitos o algo así en 140, un buffet en 600, ¿no? O sea, los precios son súper diferentes. Pero o sea, ahí sí, porque es un local pequeño, poco estandarizado y todo, y por las condiciones del lugar, sí los adecuan así, ¿sí? Pero un Walmart es un poco más estandarizado y tiene que ver más con condiciones de oferta, demanda y de traslado, ¿sí? O por qué tipo de producto te van a conseguir por ese precio. No ponen exactamente los mismos productos en todos los lugares. Buscan homogeneizar, pero no siempre todo. Muy bien. Y bueno, les digo nomás por el comentario ese que me gustó porque justamente lleva a una nueva dimensión la capacitación, por así decirlo. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, hablábamos del plan de capacitación. Hay que revisarlo, hay que evaluarlo. Hay autores, por así decirlo, que nos dan cuatro grandes niveles de evaluación, que en este caso es la evaluación, más bien, Kirkpatrick nos dio los 4 niveles de evaluación, en donde dice cómo reaccionó la gente, qué aprendizaje tuvo, hubo un cambio de conducta y hubo un resultado diferente, el indicador te lo dio o mejoró el indicador. Si la gente reaccionó a la capacitación, ya hubo un gane. Si la gente aprendió en esa capacitación y se nota a través de sus conocimientos, hay un gane. Si hubo un cambio de conducta, si hubo una situación de conducta para mejorar a los resultados de la empresa, hubo gane. Y por ende, si se dieron los 3 anteriores, debería haber resultados. Pero como todo en esta vida, hay capacitaciones buenas, hay capacitaciones que no juntan todas esas condiciones. Si no juntan todas esas condiciones, pues hay que revisar mucho más los pasos anteriores. Y justamente, cuando no sucedan cosas buenas, cuando estén capacitándose, hay que ver los planes de mejora. Oye, ¿y cómo podemos mejorar esto? ¿Y cómo podemos mejorar cierta capacitación? ¿Qué podemos hacer para mejorar la capacitación? ¿Qué podemos cambiar de las capacitaciones para que sí impacten nuestros indicadores? Etcétera, etcétera. Yo soy de la idea, y ahí sí podemos entrar a lo mejor en discusión, soy de la idea que mejor plantearse un muy buen problema desde la causa raíz para que a partir de eso construyas tu capacitación.
Si no diagnosticas la causa real de tu problema, le vas a estar jugando a prueba y error a qué necesitas capacitarse. Y eso puede ocasionar que la empresa gaste mucho en capacitación. Van a decir, es que la capacitación es una inversión. No siempre es la respuesta. Cuando la capacitación suele ser la mejor inversión de tu vida cuando ésta tiene un ámbito de aplicación. ¿Ok? Vamos dando un absoluto. Si lo aplicas inmediatamente y productivamente te da, es una muy buena inversión. Si no se aplica y simplemente lo pones como deck, probablemente no sea una inversión. Y entonces hay que revisar eso. Hay una actividad en Moodle que es la que van a estar subiendo con la maestra Carla, que en este caso es ver el caso práctico que tienen alrededor de la capacitación. ¿Sí? Les voy a compartir estas diapositivas y lo que quiero que sepan es de dónde viene el contenido ligado a lo de Moodle. Pueden utilizar estas diapositivas para que a través de eso empiece a haber una lógica alrededor del caso práctico y que a lo mejor ustedes puedan resolver las preguntas que vienen en el caso práctico que va ligado a una persona que utilizó un método distinto de capacitación de personal. Muy bien. Ok. Y bueno, chicos, los que han trabajado, han recibido compensaciones e incentivos, han tenido incentivos, por ejemplo, para su trabajo, o era un trabajo que recibías un salario quincenal, hicieras o no hicieras, ¿sí? O no recibías ningún estímulo, hicieras o no hicieras. Cuéntenme, ¿qué es más normal? ¿Si han recibido en las empresas en donde están un plan de incentivos? Ahí los que no, igual pónganlo en el chat o háblenlo para escuchar sus voces. Como bonos de productividad, ¿no? Por ejemplo, un bono de productividad. A mí sí me hicieron enojar una vez. Bueno, me molestó mucho porque yo era de calidad en la empresa en la que trabajaba y tenía a mi cargo 2 invernaderos y solo me estaban pagando el bono de uno. Y la verdad, pues sí era mucho estrés. Yeah. Y querían que tuviera al 100% los 2 invernaderos. Y tenías al 100% los invernaderos y no te pagaron más que uno. Okay. No, y luego había un bono bimestral que le daban nada más a ciertos invernaderos si cumplían con lo que se estaba pidiendo para obtener ese bono. Y yo estuve un mes entero en uno que se lo ganó, pero ese no era como tal mi invernadero fijo. Pero todavía un mes más antes de que derribaran la planta, yo estuve entregando cosas que necesitaban ahí. Y aún así, mi jefa no quiso que me dieran ese bono. Y estuve, pues, de cierta forma 2 meses, uno dentro y uno fuera. Y pues también eso me molesta mucho. Y ya no trabajo ahí. Y mira, ahí estás. Este caso lo voy a tomar ahorita como el estandarte del ejemplo. Justamente, acabas de dar los pros y los contras del objetivo de las compensaciones. Ok, vamos hablando de las cosas bonitas, ¿no? Las cosas bonitas, y en teoría, es para recompensar un desempeño, porque como tú hiciste un desempeño sobresaliente, te van dando un bono, ¿sí? Para poder de alguna manera sentir que tu trabajo vale, que dices, oye, me estoy esforzando adicional y la gente me lo recompensa porque lo ve, ¿sí? Y a lo mejor dice, oye, qué chido que lo están haciendo. En las cosas bonitas es, qué bueno que lo están haciendo porque Reina a través de eso siente que es más valorada que antes. Y probablemente el número o el chequecillo llega un poco alto, más alto, y entonces Reina se siente como, wow, porque he hecho el fruto de mi trabajo, se nota y lo ven y al mismo tiempo lo ven a lo mejor en un cheque, a lo mejor en un viaje, a lo mejor con que te den un chicle, pero que ya con eso ya lo que te volvían a ver es más que subir una palmadita en la espalda, depende de lo que situación que haya sido. Muy bien. Y probablemente eso te haga como ir como cuando están los galgos en una carrera de galgos que le ponen una zanahoria o como le ponen algo para que vayan corriendo con todo.
a lo mejor eso te hace ir y correr más fuerte de lo que normalmente harías si no tuvieras una compensación. ¿Ok? Pero, como el mundo no son solo cosas bonitas, sino también suceden cosas que no son tan bonitas, hay que revisar muy bien las compensaciones. Que las condiciones de las compensaciones sean claras. 1. Si las condiciones de las compensaciones no son claras, hay una condición de injusticia, que lejos de motivar a los empleados puede ocasionar justo lo contrario. ¿Ok? Puede desmotivar al personal que, por ejemplo, dice, oye, Liliana de repente la rompió ese mes y vendió 400,000 pesos en ventas y no le habían dicho que si rompía a más de 100,000 iban a dar un bono, entonces ella esperaba un bono jugoso ese día, estaba frotándose las manos y de alguna manera ya estaba endeudándose con otras compras y de repente le dijeron, ¿sabes qué? Vendiste 400,000, pero resulta ser que teníamos una cláusula escondidita por ahí que se vendía 400,000 con esta condición que casualmente tú diste, en ese momento no te lo íbamos a dar. Pues Liliana puede estallar en un furor justificado, decir, es que yo ya me había esforzado, ¿por qué me haces esto? ¿No? Y en ese momento, lejos de motivarla, la desmotiva. Lejos de motivarla, puede pasar que termina renunciando. ¿Sí? Entonces, la compensación o el objetivo de la compensación no es que la gente se te vaya después de la compensación. Entonces, una cosa que debemos dejar bien claro son reglas claras y reglas para todos. Que todos tengan las mismas reglas para poderlo llegar. Otra recomendación para cuando ustedes estén del otro lado, como agentes de recursos humanos o como empresarios, es, ya hiciste la compensación, padrísimo. Usualmente la compensación debería ir, no siempre, y es un premio a la labor extraordinaria, a la labor que no va dentro de tu operación. Yo estoy sumamente de la postura, o sea, es porque es postura filosófica, en contra de los bonos de puntualidad y asistencia. No deberían existir, porque se vuelve prácticamente un salario integrado. El bono de puntualidad y asistencia que tienes durante 20 años que tiene la empresa, ¿qué es lo único que ha hecho? Condicionado a la gente a hacer lo que le debería tocar hacer, que es llegar temprano. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si de repente Javier está en un trabajo que le das bono de puntualidad y asistencia, lleva durante un año completo, le has dado 1,200 pesos de mensuales de bonos de puntualidad y asistencia, y de repente, porque la empresa tiene alguna dificultad, quita el bono de puntualidad y asistencia? ¿Qué pasa con Javier? Javier dice, me quitaste 1,200 de mi salario. Sí, dime, Rey. La gente comienza a faltar más seguido y es algo que pasó ahí en esa empresa que trabajaba porque haga de cuenta que antes estaba dividido el salario. Ajá. Y eran como 250 pesos de bonos de asistencia y puntualidad. Sí. Y haga de cuenta que ya en lugar de ser así, lo juntaron eso, todo, el bono y el salario base. Sí. Y quedó nada más como salario, ya no había bono de asistencia y puntualidad. Entonces la gente comenzó a faltar más. Entonces, la gente que estaba condicionada, como, perdón que lo diga, empiezas a hacer la condición del perro de Pavlov, en donde ya empezaba a salivar ese bono de puntualidad y asistencia y ya lo tienes un salario integrado, dices, pues ya no necesito llegar temprano. Entonces, ajá, en el ya no necesito llegar temprano empieza la desmotivación. Pum, para abajo. Y otra cosa. Ajá, sí. Y luego como ya no a la semana ya no se les descontaba el día menos el bono de puntualidad, pues estaban ganando mejor, aunque faltaron un día. Ya. Entonces la gente empezó a sacar cuentas y dijo, pues ya me conviene faltar. Faltar, ajá. Exacto. Cosa que si la empresa de un principio ni siquiera lo hubiera estimulado, ¿sí? Hay otras empresas que al revés castigan. 15 minutos tarde, falta. O sea, hacen ese tipo de cosas, pues de alguna manera u otra,
la gente se había acostumbrado a ciertas reglas, ¿vale? Entonces, cuando le quitas la regla, pasan cosas. Y o también que la gente se acostumbra al incentivo económico, ¿sí? Por ejemplo, si yo, piénsenlo, incluso con los que son papás o los que son mamás, con los menores. Si yo le doy un chocolate por cada buena nota que me llegue, el día que me llegue con una buena nota y no le dé chocolate, va a decir, pues, ¿qué pasó con mi chocolate? Me estás castigando. Entonces, cuando un premio se vuelve constante, se vuelve una regla y se vuelve una obligación. Entonces, las personas toman como obligación el premio. Entonces, por eso debe ser, en la compensación, el incentivo debería ser esporádico y premio a una labor extraordinaria. O sea, a mayores horas de trabajo, a algún resultado extraordinario, algo que no sea normal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces va por ahí. Hay un montón de diferentes incentivos. El más normal y el más fácil de ver es el económico, pero hay muchísimos otros, ¿sí? Dentro de están los monetarios, los bonitos de los sueldos adicionales, los no económicos, como por ejemplo los que son papás, servicio de guardería, el servicio, por ejemplo, la parte médica ahorita, por ejemplo, está agarrando mucha fuerza, el servicio, por ejemplo, que tengas un seguro de gastos médicos mayores, eso es un súper beneficio ahorita económico por lo del COVID, y por otras cosas, creo que es un buen incentivo. Las guarderías, el transporte, hay muchas empresas que tienen a personal jornaleros que si le regalas el transporte estás del otro lado, ¿sí? Servicios de comedor, esa parte creo que ya en empresas grandes debería ser más una obligación que una compensación, pero en empresas chicas que padre, etcétera. Incluso en empresas grandes conviene más tener el médico ahí que en otros lados, ¿sí? O sea, que ya tengas un médico de planta. Muy bien. Servicios recreativos en donde puedan tener descansos. Por ejemplo, ¿alguien ubica cómo han publicitado a Google o empresas tecnológicas? ¿Sí saben qué condiciones da? Por ejemplo, Google, que lo presumen mucho. Tienen como áreas de descanso con juegos y todas esas cosas, ¿no? Sí. A mí me tocó ver cuando estaba en el bache porque en mi clase de administración. Ya. Y tienen bueno, ellos trabajan a su ritmo y cuando están cansados, cuando ya se estresaron, se van y descansan, juegan y demás. Sí, tienen acceso a Xbox, tienen acceso a ping-pong, tienen acceso a billar, tienen acceso a un gimnasio, tienen acceso a una piscina, tienen acceso a varias cosas. Y eso tiene que ver con algún incentivo recreativo, ¿sí? En donde incluso la empresa empieza a ganar premios por ser una empresa apta para trabajar ahí o que sea Best Place to Work como un tipo de incentivo, ¿no? Es decir, aquí te damos buenas condiciones para trabajar y aquí te queremos y te chequeamos. Alguien a nivel no tecnológico que lo está medio haciendo es Bodesa, ¿sí? Los que trabajan en Bodesa o en la Marina, los que más bien trabajan en Bodesa se van a dar cuenta que tienen 2 que 3 distractores por ahí que quieren hacerlos como distractores económicos. O, por ejemplo, Peña Colorada llega a tener sus situaciones, o también Holcim y Mapasco también llega a tener sus situaciones. Las de TI, ahorita todas las de TI están agarrando eso como moda, en donde tienes ahí tu Xbox y tienes ahí tus espacios recreativos, etcétera, etcétera. Hay empresas que sí lo están haciendo y se están dando cuenta que incluso en esta generación, esos bonos recreativos son más poderosos que los económicos. Debatámoslo. Pero se los juro que yo he hecho esta pregunta a salones de clase y hay personas que me dicen, por ejemplo, les pongo opción A, ganar 8,000 pesos mensuales, voy a poner cantidades así como muy estándar, 8,000 pesos mensuales en un lugar que a lo mejor tiene todas estas condiciones recreativas, o ganar 10 en un lugar en donde no exista. Y créanme, que cuando he hecho esta pregunta, en algunos salones, la respuesta ha sido más hacia el de 8 que el de 10. ¿Sí? Y mucho de eso también tiene que ver mucho del tipo de autoridad que tiene el jefe.
prefieren ganar 8 a 10 que ganar 20 en un mundo bien estresante y caótico en algunos lugares. Al menos me han dado esas respuestas. A lo mejor hay particularidades, a lo mejor aquí dicen, yo no estaría de acuerdo porque pues prefiero el dinero por las situaciones que cada quien viva, ¿sí? Pero hay una tendencia en las últimas generaciones a premiar más el ambiente que la recompensa, ¿sí? Le llaman incluso la parte tóxica, ¿no? Ambiente tóxico, ¿sí? Es decir, prefiero un ambiente libre de cualquier tipo de estrés de ese tipo a que una condición estresante, Muy bien. Y de alguna manera u otra, pues bueno, existe un montón de cosas, pensando en cosas bonitas todavía, ver la parte de la ventaja de la compensación. Seguridad laboral, la gente, muchas personas, a ver, chicos, levanten la mano. ¿A quién le gusta recibir o le gustaría recibir un salario así constante y sonante cada semana, cada quincena y que tenga seguros? ¿Sí? Segurito. Una mano levantada, 2 manos levantadas, 3 manos levantadas. 4, ahí con Tania. ¿Ok? Amri también. 5. 5 de 100. Es una mayoría. ¿Sí? Es una mayoría. Creo que hablamos de que seguridad laboral es algo que se pide muchísimo actualmente, ¿no? De decir, bueno, hay que tener seguridad laboral para poder, como poder estar. Y ojo, la seguridad laboral te lo van a dar buenas condiciones y una empresa sólida. ¿Ok? Entonces, o por consecuencia de a veces de estabilidad laboral, muchas personas se vuelven más expertas, gracias Ambri, a partir de eso, empiezan a ser más expertos, ¿no? ¿Sí? Escuchemos. Ah, bueno. Y entonces, pues empieza a haber menos rotación de personal, aumenta la productividad, empieza a haber cohesión en el grupo, de alguna manera empieza a haber una parte de como una sensación de que ya no se tienen que decir ciertas cosas para que las cosas sucedan, etcétera, etcétera, hablando de cosas bonitas de la compensación. Al final del camino, la compensación, y aquí me voy a agarrar más bien de la gráfica de acá, tiene que ver, pues un desempeño mucho mayor, ¿no? Hay una curvatura de desempeño que lo da tu experiencia y el tiempo que estás en un lugar. Entonces, cuando las personas llegan a estar el suficiente tiempo para poder sentirse parte de un sistema y el sistema se mantiene estable en su personal, puede llegar a mejores resultados, ¿ok? Y como todo el mundo tenemos tendencias, y le estaba comentando que existe un cambio generacional, existen muchos reconocimientos de alguna manera bien interesantes. Por ejemplo, ahorita algunas empresas están recompensando con partes sociales, o por ejemplo, más bien con acciones de la empresa. De tal suerte de que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Si tú le echas muchas ganas aquí, te hago partícipe de un 4%, de un 5% de la empresa que estás. Y que te empiezan a llegar utilidades de la empresa. ¿No? Pues el trabajador dice, pues va. Existen empresas, sobre todo en micro, que están haciendo esto, que están dándole participación accionaria a sus trabajadores. Entonces los trabajadores ya no se van. O por lo menos saben que sus... O también los vales de despensa. Bueno, los vales de despensa son una ayudadota. Por ejemplo, Soriana hace eso. Yo llegué a estar en City Club. Soriana te da el 4% en vales de despensa. Y obviamente lo haces en la propia tienda, ¿no? Es decir, pues gástatelo aquí en mi tienda, aquí que ya lo tengo y pues te sale aquí. De alguna manera no me sale menos caro. Y está padrísimo como prestación laboral porque al menos ya no tienes que preocuparte por en dónde haces la despensa, por ejemplo, si ese día. ¿Sí? O en otros en donde a lo mejor ya tienen un acuerdo, aunque si, por ejemplo, aunque estés en una ferretería y dices, pues es una vale de despensa, ya tienes un acuerdo con cierta tienda y tienes un descuento especial y a la persona le hace el vale de despensa por el precio original. Entonces, de alguna manera se ve más prestación que realmente lo que das. Está genial como prestación de administración de recursos humanos. ¿Sí? La parte también de los viajes, por ejemplo, ahorita hay mucha tendencia a hacer viajes para buenos resultados, o también hay una tendencia a personalizar del incentivo. ¿Cómo es esto?
Si yo tengo un área en donde yo sé que, por ejemplo, imagínense, ¿cómo les caería el que la mensualidad fuera pagada por la empresa? No, pues para muchos podría ser brutalmente padre, ¿no? Hay empresas que lo hacen. Hay empresas que te pagan la mensualidad. O, por ejemplo, que la empresa te va a mandar a otro lado, pero ya te pagó la renta del lugar. ¿Sí? Ya te pagó la renta del lugar, ya te pagó eso. Genial, pues ahí sí, a donde me lleves, pues ya me pagaste la renta, ¿no? Y elijo una renta en donde esté accesible a donde voy a estar. Ok, entonces, a partir de eso, tú vas dando. La pregunta también es, en aplicación, chicos, antes de irnos al siguiente tema, en la aplicación, ¿qué tanta compensación da? O en qué momento, o para quiénes buscas una compensación mayor que otras. Yo pienso que lo de puntualidad quizá no sea tan necesaria porque al final de cuentas, pues uno tiene que llegar temprano a su trabajo. Pero el tema de los vales de despensas, las utilidades, incluso hay empresas que les dan seguro de gastos mayores, médicos mayores. Esas pues sí son empresas pues que son mejor, bueno, son más como que tienen prestaciones mejores. Ok. En las que también la gente pues ya las reconoce. Inclusive saben cuáles empresas específicamente dan esas prestaciones. Sí, sí. Y tengo que darles una noticia que tal vez sea perturbadora. Chicos, las empresas que sí están organizadas, saben qué áreas son claves y qué puestos son claves. Y que estos puestos recomiendan que tengan mucho menor rotación que otros. Por ejemplo, si el puesto de trabajo lo puede hacer cualquiera y lo puede aprender al máximo en una semana, normalmente van a encontrar menores prestaciones laborales porque es altamente rotable. A que, por ejemplo, si es un puesto de trabajo en donde requiere demasiada inducción o requiere demasiada capacitación en un puesto, por ejemplo, no quieres que se te vaya en una semana. A lo mejor tienes una curvatura de un año. Entonces, pues tú tienes que dar compensaciones, incentivos y búsqueda de un agente económico de tal suerte de que no se te vaya en un año. Entonces, normalmente los incentivos crecen. Chicos, entre más vayan escalando como puestos claves en sus respectivas empresas o en los lugares en donde quieran estar, más probable que los incentivos sean más atractivos. ¿Ok? Make my words. ¿Sí? De alguna manera, buscamos o busquen la situación de conocer las suficientes cosas para que se vuelvan más indispensables y por ello los incentivos caminen con ello. ¿Sí? Que conozcan, que sepan cosas o que hagan cosas que pocos sepan o que pocos quieran hacer. ¿Ok? Y entonces, a partir de eso, van a encontrar mejores posibilidades de incentivos, porque más empresas te van a querer. Muy bien. Salud. Entonces, pues bueno, viene otro tema que también es súper importante. La seguridad e higiene del personal. Chicos, hay esquemas reglamentarios sobre la seguridad y la higiene. Muy bien. Por ejemplo, en algunas empresas es totalmente obligatorio usar, por ejemplo, casco y botas. ¿Sí? ¿Ya vieron esta imagen? ¿A cuánto estuvo del dolor? ¿Sí? Esta persona pisando un bello tornillo o un clavo y qué tanto puede ocasionar que un buen calzado al menos reduzca la probabilidad de un dolor extremo o de una situación desagradable. Pues así también las condiciones de seguridad y higiene del personal. Entre más, y esto tiene que ver con la parte también de capital humano, entre más seguro y entre más salud tenga tu personal, menos falta por cuestiones de salud y menos faltas por situaciones situaciones de seguridad. Es más, para compartirles, en las empresas, cuando se paga personal, cuando pagas IMSS, hay una tasa de riesgo de trabajo.
Y en las empresas que existe mucho riesgo de trabajo, la póliza del IMSS llega muchísimo más alta. ¿Ok? Entonces, lo que ellos van a buscar sean que las personas cuando hagan su trabajo tengan menor índice de que se puedan accidentar. Y entonces, la materia que ve eso o la parte en donde se ve eso tiene que ver con seguridad e higiene. La finalidad de la seguridad e higiene, en la seguridad es que haya menos accidentes de trabajo y de la higiene que haya menos enfermedades de trabajo. ¿Sí? Hay puestos de trabajo en donde por sí la operación pudiese tener riesgos, por ejemplo, biológicos. Hay empresas, imagínense que estuviera en una empresa reactiva sin medidas de seguridad. Pues ahí te llevas buena suerte, ¿no? Al poco tiempo ver qué onda. O que, por ejemplo, estuvieras manejando agentes microbiológicos y que estuvieras sin elementos de seguridad o sin limpieza, ¿sí? O, por ejemplo, que estuvieras en un elemento, por ejemplo, manejando alimentos y no tuvieras las condiciones de cuidado necesario. Ahora hablo de seguridad. ¿Cuántas personas han conocido, por ejemplo, en tortillerías, que se han quedado prensadas ahí en la máquina de hacer tortillas, por ejemplo, cuando no tienen las condiciones de seguridad adecuadas? ¿Sí? O en cualquier otro trabajo que de alguna manera por no tener estas condiciones o por no tener las situaciones de manera correcta pueden existir accidentes laborales. Me van a decir, al menos desde mi parte que soy oficinista no me sucede. Pues, ¿qué creen? También existen condiciones de riesgo que a lo mejor son menores, pero también existen. Y parte del... Ajá. Yo coso, estoy todo el día sentada y así, la verdad me la paso muy a gusto en mi trabajo, pero yo coso, pero si no me llego a fijar bien, puedo terminar con el dedo cosido. Exactamente. Entonces, y al coser estoy entendiendo que estás metiendo aguja. Es con máquina, Máquina de lleva una coser. aguja y es como una prensa porque va subiendo y bajando y la verdad son fuertes. Ya. Y sí puede llegar a, pues, a traspasarme el dedo. O que a veces se hace nudo el hilo y se revienta la aguja y sale volando. Me pasó que una vez me dio en el lente. Entonces, lo bueno es que llevamos el lente y pues de alguna pues, me protegió tu ojo. Rebotó. Existe, en el IMSS, existen todos estos riesgos de trabajo. Ahí les comparto una mala mía, pero que de alguna manera sirve para ejemplificar esto. ¿Sí? En las empresas, ojo, en las empresas, entre más grandes sean, pues más cuidan eso, existe el concepto de riesgo de trabajo. Entre el IMSS, más bien, la empresa cuando tiene más accidentes de trabajo, tiene que pagarle más al IMSS, ¿sí? Por proporción, porque su tasa de riesgo sube. Entonces, lo que menos quiere una empresa, aparte de porque pues tienes que pagar días de un trabajador que no va, lo que menos quiere una empresa para tampoco aumentar su riesgo de trabajo, su prima de riesgo, es que alguien se accidente. ¿Me van siguiendo? Entonces, me pasó que una vez me accidenté en una labor que ni siquiera era mía, pero tenía que estar ahí, y de repente el área de recursos humanos se volvió la más amable del mundo para decirme, no te preocupes, te vamos a pagar un médico y los días que necesites, ¿cuántos días necesitas faltar para cubrir esa incapacidad que te va a generar? Los que necesites y te pagamos médico, mira, vamos con él. ¿Y por qué hicieron eso? Porque la prima de riesgo iba a aumentar tanto que mejor convenía tener atención en un médico privado para esa situación. Entonces, para que vean hacia dónde puede ir el riesgo de trabajo a maneras económicas en las empresas medianas y grandes. Por lo tanto, las empresas medianas y grandes invierten muchísimo dinero en materia de seguridad e higiene laboral. ¿Sí? En donde, por ejemplo, cuidan mucho esas partes de que tú sigas un reglamento de seguridad e higiene. Y la idea es reducir los problemas de salud y físicos de las personas. ¿Sí? Y entonces vas a pensar así, ¿qué riesgos puedes llegar a tener? En este caso, Reina acaba de hablar del riesgo de perforarse el dedo. Entonces, si tiene el riesgo de perforarse el dedo y la empresa empieza a crecer mucho, de repente tiene por lo menos una señal de no perforarse el dedo, por favor. Y además, a lo mejor una manera o un plastiquito o algo en donde sea casi difícil que casi si lo quisiera hacer nada más, se pudiera accidentar, pero que fuera muy difícil que se accidentara como tal. ¿Sí?
Para los que no saben de qué estoy refiriéndome, hay un sistema, en sistema de gestión de calidad de un autor, que se llama el sistema Poka-Yoke. Me gustaría que lo tuvieran como asterisco, por favor. El sistema Poka-Yoke fue diseñado para evitar ese tipo de accidentes ocasionados por la distracción. De tal suerte de que, por ejemplo, imagínense el riesgo que puede existir de conectar un cable inadecuado en un voltaje que no debería, ¿sí? Pues bueno, lo que hizo el sistema Poka-Yoke es solamente puede entrar ese voltaje adecuado en un tipo de conexión especial. Y te dan indicaciones y te dan formas de tal suerte de que solamente así y de que de alguna manera reduzca la posibilidad de accidentes. Y también diferentes medidas para eliminar las causas posibles de esto. En las empresas que estamos hablando, que ya tienen un orden y normalmente son medianas, tienen un plan de higiene laboral. E incluso es parte de obligación, incluso ya de ahora de pequeñas empresas y medianas empresas que están ahorita laborando, tener un plan de higiene. Pro o contra lo que ustedes busquen del COVID, nos obligó a todas las empresas a mejorar nuestro plan de higiene laboral. En teoría, si quieres operar como empresa, tendrías que tener gel antibacterial en la empresa donde estás. Tendrías que tener al mismo tiempo sanitizado todo el tiempo tu espacio laboral. ¿Sí? Porque ahorita sabes el riesgo bacteriológico que existe en todas las empresas. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, dentro de lo menos malito del COVID, fue que las empresas tuvieron que modificar y aumentar sus planes de higiene. Que cosa contraria no lo hubieran hecho. ¿Sí? Ahora sí se les obligó a tener un plan de higiene, que era necesario desde antes. Muy bien, pues bueno. Entonces, el plan de higiene es un plan organizado para reducir enfermedades, para buscar que haya mejores condiciones de salud en tus empleados. Dentro de eso, pues bueno, hay que hacer exámenes, o las empresas hacen exámenes de admisión, exámenes periódicos de ver qué está pasando, que tuvieran un comité de primeros auxilios. Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un incendio? ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe una enfermedad que se está propagando? ¿Qué pasa si existe un área insalubre? Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen áreas insalubres que pueden ocasionar diferentes enfermedades. Y entonces, empezar a detectar ese tipo de cosas son súper mega importantes. ¿Sí? Empezar a hacer, por ejemplo, chequeos médicos. No sé si ustedes conozcan Prevenims, pero Prevenims también puede ayudar un poquito a la situación médica. Sí, de alguna manera u otra, existen organizaciones que están eventualmente revisando la salud de sus empleados. ¿Sí? Porque saben que, pues, lo importante de que estén ahí y de que estén sanos. Muy bien. Chicos, ¿nos volvemos a conectar, por favor? Ya me queda un minutito. Es mismo link, es recurrente, pero vamos.